Muy bien, estimados amigos y hermanos, una vez más Jonás Fernández con ustedes. Hoy tenemos el tema comprendiendo los eventos proféticos futuros, y todo lo que hemos hablado en episodios anteriores lo hemos basado en 1 Tesalonicenses 4:15 al 17, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí, primero, Cristo desciende. Segundo, los muertos resucitan. Tercero, los creyentes vivos son transformados. Y entonces, en cuarto lugar, ocurre el arrebatamiento. Fíjese bien, nunca habrá un rapto, nunca lo habrá, si Cristo no desciende del cielo, resucita a los creyentes fallecidos y transforma a los creyentes que vivan. Esto nunca va a ocurrir si Cristo no desciende del cielo. Entonces, lo que da la posibilidad del arrebatamiento es el descenso de Cristo. Vemos una venida de Cristo, porque este pasaje nos presenta a Cristo descendiendo, y no hay nada en el texto que indique que ese descenso de Cristo no continúa hacia la tierra. Tampoco hay evidencia de que Cristo se devuelva de las nubes. Vemos también que la primera resurrección ocurre ahí mismo, y también la transformación de los creyentes que están vivos, y también el rapto. Pretribulacionistas dicen que esa no es la venida de Cristo. De hecho, no la consideran una venida, sino que lo consideran como el rapto secreto de la iglesia al tercer cielo antes de la gran tribulación, es decir, un evento separado de la segunda venida de Cristo, pero que es parte. Sin embargo, estos se contradicen al asegurar que en el arrebatamiento Cristo viene por su iglesia, y en su segunda venida Cristo viene con la iglesia. Entonces, si el rapto es una venida donde Cristo viene por su iglesia, es una venida. Y si hay otra parte donde Cristo viene con su iglesia, entonces esta es otra venida, aparte de la segunda venida. Entonces, visto así, el pretribulacionismo presenta dos venidas de Cristo. Aunque ellos dicen que no son dos venidas, sino que son dos fases de una misma venida, pero no hay manera de analizar esa lógica. Así que son dos venidas que el pretribulacionismo presenta. Dos venidas futuras, una por su iglesia y otra con su iglesia. Y casi todos enseñan que la venida de Cristo es así: una por la iglesia y otra con su iglesia. Y la mayoría de creyentes cree esto fielmente, de que la venida de Cristo de la que habla la Biblia ocurrirá en dos fases o etapas diferentes, separadas entre sí por un periodo de 7 años. En la primera fase, dicen ellos, mejor conocida como el rapto, estos maestros dicen que Cristo viene de manera secreta para levantar a la iglesia y llevarla consigo al cielo a celebrar las bodas del Cordero. En esta fase, aseguran, Cristo no toca tierra, y usan 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. También dicen, basado en esta misma escritura, que el rapto es inminente, es decir, que Cristo puede venir en cualquier momento y se llevará a su iglesia al cielo para celebrar por 7 años en el tercer cielo las bodas del Cordero. Mientras tanto, aquí en la tierra ocurre una espantosa gran
pretribulación. En la segunda fase afirman los pretribulacionistas que Cristo viene de manera pública, con poder y gran gloria, acompañado de la iglesia, para destruir al anticristo y luego establecer el reino milenial en la tierra. Así que vamos a resumir el punto de vista pretribulacionista. Dicen, en el arrebatamiento, rapto, Cristo viene por su iglesia, y en la segunda venida Cristo viene con la iglesia. Casi todas las iglesias ortodoxas enseñan la venida de Cristo en dos fases. Ahora debemos preguntar, ¿se puede hablar de una misma venida pero en dos etapas o fases diferentes, con una diferencia entre ambas de 7 años? ¿Suena lógico esto? ¿Puede Cristo venir 2 veces y contarla como una sola venida? ¿Puede Cristo venir por su iglesia y no ser eso una venida? ¿Puede Cristo venir con su iglesia y no ser eso contado como otra venida? ¿A dónde enseña el Nuevo Testamento esto? Enseñan las Sagradas Escrituras 2 fases de una misma venida de Cristo, y aquí es que está el gran problema del pretribulacionismo, que la Biblia habla de una sola segunda venida de Cristo. Esta verdad que acabamos de decir es fácil de comprobar, pues cada texto que habla de la venida de Cristo contiene expresiones escritas de manera singular, no plural. Singular significa uno. Por ejemplo, la venida es singular, las venidas es plural. La Biblia nunca usa la expresión las venidas, sino la venida. Nunca usa las apariciones, sino la aparición. Nunca usa la expresión las manifestaciones, usa la expresión la manifestación. Nunca usa la expresión los regresos, sino el regreso. Nunca usa las expresiones los descensos, sino el descenso. Así que todas estas expresiones, la venida, la aparición, la manifestación, el regreso, el descenso, todas estas expresiones se usan para hablar de la segunda venida de Cristo. Existe una sola segunda venida de Cristo. La Biblia tampoco habla de 2 fases de una misma venida, sino de una sola venida en una sola fase. Este pasaje que estamos estudiando no enseña en ninguna parte que Cristo descienda hasta las nubes. Tampoco enseña que Él se devuelve de las nubes de regreso al cielo, llevándose la iglesia consigo. Este pasaje tampoco enseña que el descenso de Cristo que aquí se habla sea secreto. La palabra arrebatados no significa ser llevados al tercer cielo. El mismo pasaje enseña que dicho arrebatamiento será hasta las nubes del cielo, no hasta el tercer cielo. La primera resurrección, la transformación de los creyentes vivos y el rapto está ocurriendo ahí en ese pasaje que estamos estudiando. Al mismo tiempo, la resurrección, la transformación y el rapto ocurren juntos, justo cuando Cristo esté descendiendo del cielo. Cuando ocurra una de estas 3 cosas, ocurrirá la otra, porque las 3 ocurren juntas. La primera resurrección, según 1 Corintios 15:23, ocurre en la parusia, es decir, en la venida de Cristo, igual que la transformación de los creyentes vivos, según 1 Tesalonicenses 4:15, ocurrirá en la parusia. Así que estos 3 eventos, resurrección, transformación y arrebatamiento, ocurren el mismo día, en el mismo instante,
en un abrir y cerrar de ojo, y todo esto va a ocurrir en la parusia, en la venida de Cristo, no en un rapto pretribulacional inventado por el pretribulacionismo y por el dispensacionalismo. En el próximo episodio nosotros vamos a hablar detalladamente de cada uno de estos eventos. Hasta aquí esta participación. Dios me los bendiga.